En este video te voy a explicar cómo se clasifican las cuentas, cuándo van el debe, cuándo van el haber y algunos ejemplos de asientos. Bueno, ¿qué tiene, ay, perdón, qué cuentas tiene saldo deudor o van el debe? Son los activos y los resultados negativos, ¿sí? Los activos son todas las cosas que tenemos para usar en nuestro negocio, que sean bienes de uso, por ejemplo, muebles y útiles e instalaciones, ¿sí? Los muebles y útiles son los bienes de uso para el negocio que se pueden trasladar. Ejemplo, muebles, ¿sí? Instalaciones son bienes de uso, pero que no es fácil de trasladar. ¿Sí? Por ejemplo, un ventilador de techo, un aire acondicionado que hace falta instalarlo a la pared, al piso o al techo y que no es fácil de moverse, ¿sí? Pero los dos son bienes de uso. Después tenemos la caja, que tiene que ver con el efectivo. El banco es cuando abrimos una cuenta bancaria o hacemos transferencia con el nombre del banco. Siempre va banco, Banco Nación, Banco Chivicín, siempre diferenciando el nombre del banco, porque podemos abrir varias cuentas, entonces tenemos que diferenciar. Después tenemos los rodados, que son los vehículos que usamos para el negocio, y las mercaderías, que serían los bienes de cambio que usamos para vender, ¿sí? Que tenemos que diferenciar con los bienes que usamos para el negocio. Por eso se dice la mercadería, bienes de cambio, y los útiles, instalaciones, bienes de uso. Y después tenemos los créditos por venta, que es cuando vendemos a cuenta corriente, o sea, sería como el fiado, vendemos por el tema de confianza y nos deben, ¿sí? Entonces, cuando vendemos mercaderías y nos deben, ¿sí? Y hay como un acuerdo de palabra eh, de pagarnos a tantos días. Entonces, eso se llama crédito por venta. Bueno, cuando aumenta el activo, se pone, por ejemplo, caja y entre paréntesis se pone a más porque aumenta el activo. Cuando disminuye, lo tenemos que poner en el haber, ¿sí? Entonces, ahí la caja, si está en el haber porque pagamos algo, se pone entre paréntesis a menos, indicando que disminuye. Entonces, cada vez que pongamos un activo y disminuye, lo tenemos que poner en el haber. Si el activo aumenta, se pone en el debe, ¿sí? En el caso de los resultados negativos, siempre van a ser en el debe. Siempre va a estar en el debe. Ya sea gastos varios, por ejemplo, compra de librerías o algún gasto en particular, pero gastos de oficina, gastos de papelería, librería, bueno. En el asiento a veces dice gastos varios. Pero bueno, los gastos varios se ponen en el debe, ¿sí? Los costos de mercaderías es cuando vendemos, siempre que vendemos, tenemos que dar de baja la mercadería que vendemos. Siempre que haya una venta, automáticamente se hace un asiento que costo de mercaderías vendidas a mercaderías, ¿sí? Eso ahora con el ejemplo que voy a explicar más tarde te lo voy a mostrar. Entonces, costo de mercaderías vendidas es una cuenta de resultado negativo. Y alquileres es cuando tenemos que pagar el alquiler del local. En este caso, resultado negativo no se pone ni a más ni a menos. Entre paréntesis se pone resultado negativo, ¿sí? No, no va signo. Ni tanto el negativo como el positivo. En el caso del resultado positivo van en el haber, ¿sí? La única cuenta que vi en los asientos es ventas. Entonces, cada vez que vendamos, se registra en el haber, es una cuenta de resultado positivo y se pone entre paréntesis resultado positivo. Otras cuentas que tenemos que poner en el haber son los patrimonios netos, que teniendo en cuenta los tres ejercicios que me pasaste, lo único que aparece es el capital. Capital es la cuenta que se registra cuando comenzamos la actividad comercial, ¿sí? Los registros contables siempre se hacen durante un año. Se cierra, ¿cómo es? Se hace el cierre y bueno, y ahí se analiza si tuvo ganancias o pérdidas el negocio. Y después al año siguiente se vuelve a abrir ¿cómo es? El registro con el nuevo monto. O sea, como se va actualizando año a año los registros, ¿sí? Se hace anual y depende cómo funcionó el negocio durante el año, se ve si tiene pérdida o ganancia y con eso se vuelve a iniciar el nuevo año.
Patrimonio neto, entonces, la única cuenta que está es patrimonio, perdón, es capital y aparece en el primer ejercicio, ¿sí? De los asientos. Las otras cuentas son el pasivo. El pasivo es como el activo, solo que en la deuda que tenemos, es lo que tenemos en contra. Serían las obligaciones a pagar. Bueno, entonces, el pasivo aumenta en el haber, ¿sí? O sea que si yo compro algo, compro mercadería y debo, entonces aparece la cuenta proveedores, que es cuando debemos mercaderías, y se pone en el haber, ¿sí? Porque tengo una deuda. Cuando yo pago a ese proveedor, lo tenemos que poner en el debe, y entre paréntesis se pone P, o sea, pasivo menos, P menos, indicando que tenemos, o sea, disminuye nuestra deuda. ¿Sí? Entonces, todas las que sean pasivos aumentan en el haber, disminuyen en el debe. Ejemplos de cuentas pasivas. Proveedores. Cuando debemos por mercadería. ¿Sí? Alquileres a pagar. Alquileres a pagar es una cuenta que cuando nos llega el aviso que tenemos que pagar la factura del alquiler, tenemos que registrar el alquiler y se agrega el pasivo de alquileres a pagar porque sería nuestra deuda. Y después tenemos obligaciones a pagar, que es cuando debemos, pero que no es mercadería. Por ejemplo, no sé, compramos un cortapasto para el negocio y no lo vamos a hacer, no lo vamos a vender, sino que lo vamos a usar para el negocio. Entonces, debemos esa cortadora de pasto, porque después pasa a ser un bien de uso, debemos a la cortadora, pero bueno, es afiado, o sea, es una obligación a pagar. Pero se diferencia con la de proveedores, porque proveedores tiene que ver con la mercadería que nosotros usamos para vender. En cambio, obligaciones a pagar tiene que ver con otros bienes que lo usamos para el negocio. Bien, eso serían eh, las cuentas y cómo se clasifican. Después tenemos, te voy a explicar los asientos contables. Por ejemplo, dice en el primer ejercicio, bueno, se inician las actividades comerciales aportando 500.000 en efectivo. Entonces, 500.000 sería caja. Entonces, donde está caja, o sea, perdón, ponemos caja a más porque aumenta la caja y ponemos en el debe. Después dice, vehículo utilitario, o sea, tenemos un rodado. 150.000. Entonces ponemos rodados a más, porque es algo que tenemos a favor, 150.000. Y después dice, inmuebles para oficina, muebles y útiles. También es un activo, se pone a más y 50.000. Y sumando todo esto, o sea, sumando estos tres, nos va a dar nuestro capital, ¿sí? Y se pone capital y esa suma la ponemos acá. Siempre el debe y el haber tiene que ser el mismo valor, ¿sí? Siempre tiene que ser igual. Entonces, en este caso, la suma de estos tres nos va a dar nuestro capital. Bien, otro ejemplo. El día, bueno, tanto el gerente financiero decide abrir una cuenta en el Banco Nación. Entonces, ¿qué se pone? Banco y el nombre del banco, Banco Nación. Como abrimos la cuenta, va a ser a más, ¿sí? Entonces ponemos, cuando depositamos 100.000 y que disminuye caja. Entonces, porque pagamos en efectivo, ¿sí? Siempre es partida doble. Aumenta uno, disminuye el otro, pero siempre tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Y caja disminuye 100.000. Tercero, el gerente de administración solicita comprar muebles para la oficina, muebles y útiles por 15.000. Entonces va a ser a más, porque es un activo, que aumenta en el debe. Ponemos 15.000. ¿Y cómo lo pagamos? Dice que se abona en efectivo. Entonces siempre tenés que ver si vos pagas en efectivo, que va a ser caja, o pagás con una transferencia y en ese caso va a ser banco. Entonces caja disminuye, por eso se pone a menos y se pone 15.000. Cuarto asiento. Bueno, acá dice el gerente de operaciones indica que se necesita una camioneta, o sea, un rodado. Va a aumentar el activo, pero disminuye la transferencia. Acá habla de transferencia, entonces, del Banco Nación. Entonces, en Banco Nación tenemos que poner el mismo monto. Siempre que sea banco, vos tenés que fijarte que el saldo te dé para pagar, ¿sí? Porque en ese caso se pone otro asiento, pero bueno, cualquier cosa después te lo explico. Pero siempre tenemos que tener saldo en el banco para pagar.
para hacer transferencia. Bien, el quinto ejemplo. Bueno, acá dice se compran mercaderías, se compran mercaderías. Y después dice mediante transferencia y el saldo que queda en cuenta corriente con el proveedor. Entonces, aumenta mercadería por el valor 20.000, porque dice acá. Pagamos 10.000 por transferencia, o sea que disminuye el banco, ¿sí? Y el resto va a ser proveedores, porque debemos por mercadería, ¿sí? Entonces va a ser pasivo más, aumenta el pasivo. El sexto ejemplo, se realizan gastos de librería, entonces gastos varios, ¿sí? Lapicera, rema, bueno, todo esto son librerías, gastos varios. Y como es un resultado negativo, ves acá, no se pone ni más ni menos, se pone si es resultado positivo o negativo. Y se paga en efectivo, por lo tanto disminuye caja, entonces va a ser a menos. En el 7, dice que se vende. Cuando aparece ventas, ¿sí? Siempre venta va a estar en el haber. ¿Sí? Te dice que vendiste mercaderías por un total de 50.000. O sea, vos vendiste por 50.000, pero te deben. Entonces, como te deben, va a ser, el cliente es una deuda a favor, ¿no? Te deben 50.000, entonces se pone crédito por venta. Y te dice, el día se venden todas las mercaderías. ¿Qué quiere decir? Que vendiste todas las mercaderías que tenías. Entonces, si nosotros nos fijamos, teníamos un total de 20.000 de mercadería. Y eso se da de baja. ¿Con qué cuenta? Con costo de mercadería vendida. Entonces, siempre cuando vos tenés que vender, tiene que especificar cuánto de mercadería se vendió. En este caso te dice que toda la mercadería se vendió. Entonces hay que dar de baja toda la mercadería. Entonces se pone costo de mercaderías vendidas a mercadería. Siempre va a ser este mismo asiento. ¿Sí? Siempre va a ser costo de mercaderías vendidas a mercadería. Por el monto de la mercadería que se vendió. ¿Por qué es importante esto? Porque vos tenés que estoquearte. Ya vendiendo esto, vos te das cuenta que no tenés más mercaderías para vender. Entonces, para eso se utiliza este asiento, para estoquearnos, para actualizar el stock. Bien, en el octavo. El último día del mes recibimos la factura. Ve, acá recibimos la factura del alquiler. Entonces, esto siempre va a ser lo mismo. Siempre se va a poner alquiler a alquileres a pagar. Alquiler es una cuenta de resultado negativo y alquileres a pagar es una deuda que tenemos, una obligación a pagar. Entonces se pone pasivo más. Y el monto es el que dice ahí que es de 60.000. Y el 10 dice, se paga la factura del alquiler. Entonces, en este caso, lo que se da de baja es el alquiler a pagar. ¿Sí? Este alquiler solo se registra como una pérdida, pero el alquiler a pagar es un pasivo que es una obligación a pagar. Entonces lo damos de baja cuando pagamos. Entonces se pone alquileres a pagar, pasivo menos, ¿sí? A caja, porque pagamos en efectivo. Y el alquiler a pagar se cancela, ¿sí? O sea, no va a tener saldo porque ya lo pagamos. Bueno, eso sería a modo de ejemplo de cómo se registran los acentos.